Presentamos serie de Caroline Hulkis, predicado en el verano del 2019 en Georgia por el pastor Adrian Evans. Esta serie de presentaciones reunió varios aspectos del mensaje. Contiene ingredientes importantes para quienes nos acompañan en este emocionante viaje para descubrir la verdad del carácter de nuestro Padre. Tema 10. Pensamientos y sentimientos. Padre Celestial, te agradecemos que podamos arrodillarnos ante ti, que podamos recibir de tu Espíritu y que te lo pidamos. Pide, recibirás, busque, encontrarás, llama y se te abrirá. Padre, te agradecemos que podamos pedir, creer y reclamar. Sin nuestro Señor Jesucristo nada podemos hacer. Y te pido mientras contemplamos esta presentación esta mañana, que nos guíes. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Esta ha sido una declaración transformadora y tal vez el Señor en su sabiduría la hace realmente fácil de seguir, porque en Testimonios 5, número 111 en inglés, está a la mitad del párrafo y simplemente dice: la influencia de los pensamientos y acciones de cada hombre lo rodea como una atmósfera invisible. Todo el mundo está pensando en estos momentos y los pensamientos que está pensando están afectando a todas las demás personas en la habitación. Sentí la influencia de los pensamientos de cada persona. Qué bien. La influencia de los pensamientos y acciones de cada persona lo rodea como una atmósfera invisible que es respirada inconscientemente por todos los que entran en contacto con él. El lenguaje que usa aquí es realmente significativo. Respirada por todos los que entran en contacto con él o ella. Esta atmósfera está frecuentemente cargada. ¿Qué sugiere la palabra cargada? Eléctrico. Se produce una especie de conexión eléctrica frecuentemente cargada de influencias tóxicas. Así que podemos cargar la atmósfera con nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos pueden cargar la atmósfera. Nos resulta familiar entrar en una habitación donde la gente está, como dice Susan, de muy mal humor. Entra en una habitación donde la gente está de muy mal humor. Puedes sentirlo en la habitación. Está cargada. La atmósfera está cargada. Cuando Judas salió de la habitación donde estaba Jesús, tras sentir en su cabeza la vibración de que iba a traicionarlo, todo en la habitación era Tras su salida, la atmósfera cambió. El lenguaje es vibración. El lenguaje es sonido. Existe una onda sonora. En esa onda sonora se transportan los pensamientos invisibles de la persona que tienen su propia frecuencia. Y al pronunciar palabras, estas transmiten los pensamientos y las intenciones del corazón. Dos personas pueden decir exactamente las mismas palabras, pero transmitir un sentimiento completamente diferente. Esto es lo que vemos en escritos anteriores, páginas 56 y 56, donde dos grupos de personas dicen exactamente la misma oración. Padre, un pequeño rebaño. Hay algo de patetismo ahí. Oh Padre, danos tu espíritu. Y reciben luz, salud y fuerza especial. Paz, alegría, amor, dulce amor. Reciben estas cosas también. El otro grupo ora la misma oración. Padre, danos tu espíritu. Y Satanás les envía luz y poder. No hay amor dulce, alegría ni paz, lo cual es interesante. Y dice, esta atmósfera está frecuentemente cargada de influencias tóxicas y cuando se inhalan, la degeneración moral es el resultado seguro. ¿De acuerdo?
Conocemos la afirmación que dice en Testimonios volumen 5, página 310, párrafo 1 en inglés. Los pensamientos y los sentimientos combinados forman el carácter moral. Son fuente y canal que constituye el carácter moral. Por eso la música es un medio tan poderoso. El carácter moral es cuestión de vida o muerte, dependiendo de qué pensamientos y sentimientos que constituye el carácter moral. Escuche lo que dice aquí en Testimonios volumen 5, página 310 en inglés, escrito en el año 1885. Así. Incluso tus pensamientos deben ampliarse para someterse a la voluntad de Dios y tus sentimientos bajo el control de la razón y la religión. Su imaginación no fue dada para que se le permitiera desenfrenarse sin el esfuerzo de la disciplina. Si sus pensamientos son erróneos, sus sentimientos también lo serán. La combinación de pensamientos y sentimientos constituyen el carácter moral. Cuando deciden que, como cristianos, no están obligados a reprimir sus pensamientos y sentimientos, caen bajo la influencia de ángeles malignos, invitando su presencia y su control. Si ceden a sus impresiones y permiten que sus pensamientos fluyan por la sospecha, la duda y el arrepentimiento, se encontrarán ante los más infelices de los mortales y sus vidas serán un fracaso. Ahí lo tienen. Sus pensamientos y sentimientos son importantes. Ahora, quiero leerles algunas citas que me parecieron muy impactantes. Son muy profundas. En un manuscrito es Sermones y Charlas, volumen 2, página 50. ¿No deberían nuestras almas estar en tal condición que cada cuerda del arpa de nuestro ser vibre con alabanzas a Dios cuando sea tocada por el dedo de su amor? Entonces, cuando los 144,000 están tocando sus arpas, ¿qué están tocando? Sus corazones. Nuestros corazones son las arpas que tocamos al vibrar, tocados por el dedo de su amor. Hay una vibración en el alma. Nuestro ser vibrará con alabanza a Dios al ser tocado por el dedo de su amor. Si no estuviéramos cerca de Dios y tuviéramos la plenitud de Jesús, nuestra alma se elevaría, nuestra atención se dirigiría siempre a la gracia de Dios y seríamos guiados a meditar en el cielo y las cosas celestiales. Cuando meditas en el cielo, meditas en el amor de Dios, meditas en su gracia, tu mente comienza a vibrar. Solo necesitamos pensar en nuestro Padre, en su amor y en su gracia, y nuestra mente vibrará. A medida que nuestra mente vibra y pensamos en el amor de Dios, nuestros sentimientos empiezan a cambiar. Al pensar en el amor y la gracia de Dios, nuestros sentimientos empiezan a armonizar con esa vibración. Y la combinación de pensamientos y sentimientos empiezan a formar un carácter moral. Al contemplar cambiamos. Entonces, ¿qué es? ¿Qué clase de cosas son hermosas? Citabas esto el otro día, ¿verdad? ¿Qué clase de cosas son? ¿Cierto? ¿Es cierto CNN? ¿En serio? No vayamos por ahí. Hermoso, justo, noble. ¿Y si hay virtud alguna? ¿Hay alguna alabanza? Piensa en esto. El Salmo 22, versículo 3. Habita en las
alabanzas de su pueblo, porque crea vibración. Cuando escuchamos a María tocar su violín, tiene una vibración que llega al alma, y la música, al tocar temas de Dios y la creación, tiene la capacidad de enriquecer los pensamientos. Por eso, si entiendo bien la historia o si es un mito, cuando los fundadores de la Constitución de Estados Unidos, y creo que fue Thomas Jefferson, quien mientras pensaba y sus pensamientos no se aclaraban, tomó su violín y comenzó a tocar, lo cual le ayudó a aclarar sus pensamientos y continuó escribiendo. Para que la música le ayudara a pensar. La música estructurada y ordenada fomenta un pensamiento estructurado y ordenado. La música desordenada, como el rock o el dubstep, que es completamente disperso, crea vibraciones y frecuencias desordenadas y perturba, desquicia y destruye la mente. ¿Qué música con ritmo sincopado, contratiempos y breakbeats causa una conmutación hemisférica de la corriente eléctrica en el cerebro? Causa osteoporosis, descompone el calcio de los huesos, tiene un amplio aspecto de efecto debido a la vibración desordenada. Está fuera de armonía con el corazón, porque el corazón está en un modelo ordenado de énfasis de ritmo, y la música rock va en contra del ritmo natural del cuerpo. Tu cuerpo empieza a vibrar con ese tipo de imágenes. Te acostumbras a esa vibración. Por lo tanto, lo puro, lo sagrado y lo justo, esa vibración empieza a hacerte estremecer y sentirte incómodo, porque estás acostumbrado a lo macabro, al horror, a la violencia. La muerte y la destrucción se vuelven naturales y normales. Tu cuerpo se armoniza completamente con una vibración que está en conflicto con la vida, la alegría y la paz. Bueno, tengo otra cita para ti, y esto realmente, este tema de la vibración es muy importante. Dice en Testimonios Especiales al final de la página 36 a 37 en inglés: la característica más destacada de las operaciones divinas es la realización de la mayor obra que se puede realizar en nuestro mundo por medios muy sencillos. El plan de Dios es que cada parte de su gobierno dependa de todas las demás. El todo como una rueda interior que opera en completa armonía. Y esto es lo que dice: Él mueve fuerzas humanas haciendo que su espíritu toque cuerdas invisibles y la vibración resuena hasta los fines del universo. Su linaje se ha extendido por toda la tierra, sus palabras hasta los fines del cosmos. Cuando el Espíritu de Dios toca, vibra dentro de tu alma. Hay una vibración que puede surgir de tu alma y llegar hasta los confines del universo. Qué sorpresa tan oportuna, ¿no? Qué sorpresa tan grande. Recuerdo haber leído esto, y la vibración resuena hasta el extremo del universo. Ahora bien, es en este contexto que la siguiente afirmación que estoy a punto de leer, con la que estás muy familiarizado, y la afirmación que acabo de leerte ha sido extraída de la siguiente cita. Ahora escucha esto. No querrás olvidarte esta cita. Las huellas del poder del mal solo pueden ser contenidas por el poder de Dios en la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo. ¿Ves el contexto de esto? Dios actúa sobre las fuerzas humanas, haciendo que su espíritu toque cuerdas invisibles.
y la vibración resuena hasta los fines del universo. Inmediatamente después, las huellas del poder del mal solo pueden ser contenidas por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo nos permite hacer, un momento acá. Permítanme explicarles en un canal fuente de modelo divino muy importante. Sí, Testimonios, volumen 8, 291 en inglés. Dice, solo hay un poder, porque esa frase es lo mismo, ¿verdad? Que puede romper el dominio del mal sobre los corazones de los hombres, y ese es el poder de Dios y de Jesucristo. Bien, el Espíritu de Jesucristo, de Cristo. Entonces, la diferencia entre la nueva era y la verdad del cristianismo radica en el modelo divino, porque la nueva era afirma que la divinidad es vibración, frecuencia. Tenemos que aprender a vibrar en las frecuencias correctas, que Dios está en todo. Pero la vibración es el canal del cual el Espíritu Santo es la fuente. El Espíritu Santo no es vibración, sino el Espíritu Santo la causa, la vibración. Es fundamental comprender la diferencia. Dios, en su Hijo, el poder de Dios, toca las vibras sensibles del corazón del hombre y crea una vibración, causando vibración. Satanás simplemente toma la verdad y la eleva. Ascenderé al cielo, seré como el Altísimo, y convertiré la vibración en la fuente, distorsionando completamente la verdad. Esto hace que el cristianismo rechace el principio de la vibración, considerándolo irrelevante para la fe cristiana. Hay una enorme cantidad de verdad en la nueva era. Hay tanta verdad en la nueva era como en el cristianismo. El cristianismo enseña la inmortalidad del alma. El cristianismo enseña el infierno eterno, la Trinidad. El cristianismo enseña muchísimas basuras, muchísimas tonterías, igual que la nueva era. Podría decir que la basura es inagotable en la nueva era, pero se origina en una aplicación errónea, una distorsión de la verdad. Y esta es la distorsión y por lo tanto la vibración. Ahora, otra cita. Review Herald del 10 de junio del año 1902. Nos conformamos demasiado fácilmente con una pequeña onda en la superficie. Este artículo está en Maranatha Media. Estoy leyendo un artículo en maranathamedia.com. Se llama El Espíritu Santo en vibración. ¿De acuerdo? Nos conformamos demasiado fácilmente con una onda superficial cuando tenemos el privilegio de esperar el movimiento profundo del Espíritu de Dios. El mismo principio. Este ya lo conoces también, está en Testimonio 5, 267 en inglés. Oremos para que las poderosas energías del Espíritu Santo, con todo su poder vivificador, restaurador y transformador, caigan como una descarga eléctrica sobre el alma paralizada, revitalizando cada nervio y restaurando al hombre entero de su estado terrenal y sensual a la salud espiritual. Y aquí hay otra cita para que la consideremos. Dice, estoy leyendo solo una parte de esta cita. Está en manuscrito 88 de 1898. Dice acerca de que la mente de quien realiza la obra sea vivificada por el poder del Espíritu Santo, mediante la cooperación del poder que viene únicamente de Dios. Esto es realmente genial. Podrá hacer la verdad tan clara que vibrará en otras mentes. No puede ser telepatía, porque tiene que transmitirse por la voz. Así que las palabras que les leo
Palabras inspiradas, al leerlas, las vibran y vibran en su mente. Para vibrar en otras mentes, la verdad es el poder de Dios bajo la salvación. ¿Cuántas veces quieren que les lea esto? Eso es Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es poder de Dios para salvación. Aquí ella dice, la verdad es poder de Dios para salvación. La verdad es el poder de Dios para salvación, porque cuando la mente medita en ella, crea una vibración en el alma que se convierte en poder. ¿Entienden? Las palabras que les hablo son espíritu y vida, poder y sabiduría de Dios. Y Él habla las palabras de su Padre. Derrama un torrente de luz en los corazones y ejerce una influencia convincente sobre la mente. Así que, en lo que capto aquí, hay mucho menos misterio sobre el Espíritu Santo a partir de las declaraciones que se expresan aquí. Que existe un poder que proviene de Cristo, de su Padre, que crea una vibración en el alma mediante las palabras y la verdad que se expresa. Y esto es espíritu y esto es vida. Vida. Aquí hay otro, se trata de una reseña de Review Herald del 2 de junio del año 1903. Solo hay un poder que puede convertir al pecador del pecado a la santidad. El poder de Cristo. Esto funciona a través de la vibración. Esto funciona a través de la frecuencia. Sigue diciendo a través, no es frecuencia, no es vibración, funciona a través de la vibración. Tenemos que tenerlo muy claro en nuestras mentes. Fuente, canal, invisible, visible. La agencia, la poderosa agencia de la tercera persona de la deidad. Pero incluso el Espíritu Santo mismo, queremos al Espíritu Santo, que es Jesucristo. A través del Espíritu Santo, crea una vibración para transformar el alma. Solo el poder de Cristo puede obrar la transformación en el corazón y la mente. Esta transformación es una frecuencia, es una vibración que crea células. ¿Recuerdan la historia de Ezequiel 37 del valle de los huesos secos? Y los huesos se juntan y todo empieza a unirse, porque los huesos empiezan a vibrar y empiezan a unirse y la carne vuelve a su lugar y todo así a través de la vibración. Algunas cosas sobre el cielo. Patriarca y Profetas, página 35 en inglés. Dice, en el cielo antes del gran conflicto, mientras todos los seres creados reconocían la lealtad del amor, su mente estaba centrada en el amor de Dios. Sus mentes vibraban en armonía con quien da amor. Así que mientras reconocían la lealtad del amor, había perfecta armonía. Armonía. Todas las mentes estaban en armonía con ese pulso que emanaba del trono de Dios. La disposición de Lucifer en la misma página. Ahora, la perfecta armonía del cielo se rompió. La disposición de Lucifer de servirse a sí mismo en lugar de su creador despertó un sentimiento de aprehensión. Dios está aquí y Satanás está aquí. Y eso crea un sentimiento de aprehensión. Porque es en oposición que el pensamiento, las vibraciones que salen de la mente de Lucifer están en oposición a Dios. Y eso crea discordia, disonancia. Vemos que el lenguaje aquí se centra en la vibración. Y en la página 37 en inglés, mientras los cantos de alabanza se elevaban en melodías melodiosas
enriquecidas por miles de voces alegres, el espíritu del mal parecía vencido. La vibración de los corazones enamorados de Dios parecía vencer esa cuerda disonante que había en el corazón de Lucifer. Un amor inefable conmovió todo su ser. Su alma salió en armonía con los adoradores sin pecado. Su mente volvió nuevamente a la armonía con todos los seres que lo rodeaban. Fue influenciado por los otros ángeles. Pero una vez más se llenó de orgullo en su propia gloria. Página 38. Mientras fomentaba secretamente la discordia y la rebelión, con consumada habilidad hizo que pareciera que su único propósito era promover la lealtad y preservar la armonía y la paz. Así que mientras fomenta la discordia, finge armonía y paz. Página 39. La armonía del cielo nunca se había interrumpido. ¿Por qué habría ahora de haber discordia? El lenguaje del primer capítulo de Patriarca y Profeta se centra en la vibración. Página 45. El hombre debía llevar la imagen de Dios tanto en su semejanza exterior como en su carácter. Solo Cristo es la imagen misma del Padre. Pero el hombre formado a semejanza de Dios, su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de su Creador. Así pues, el hombre estaba en armonía con su Creador. Ahora dice en la página 50 lo siguiente. El orden y la armonía de la creación les hablaban de la sabiduría y el poder infinitos. Porque Dios, quien habló estas cosas a la existencia, las frecuencias que había llegado, que había estado respondiendo a la voz de Dios y manteniendo todos los átomos y piezas unidos con la vibración, manteniendo todas estas cosas juntas. Esa vibración habla de Dios. Página 52. La armonía de la creación depende de la perfecta conformidad de todos los seres, animados e inanimados con la ley del Creador. ¿Sabes por qué se caen las hojas de los árboles? Porque tus pensamientos y los míos no están en armonía con la creación de Dios. Esas hojas muertas son culpa tuya y mío. Esto es muy poderoso. Página 58. Estoy trabajando con Patriarca y Profetas. Dice así. En la creación Dios la hizo a ella, Eva, igual a Adán. Si hubieran permanecido obedientes a Dios en armonía con su gran ley de amor, siempre habrían estado en armonía, pero el pecado trajo discordia. Así que no solo hay discordia entre Dios y el hombre, sino que ahora hay discordia entre el hombre y la mujer. Y sus mentes están chocando en su discordia entre sí. Y ahora su unión podría mantenerse y la armonía preservarse solo mediante la sumisión de uno u otro. Algunos interpretan que mucho antes de la caída del hombre existía la coigualdad y la coeternidad. Pero no es necesariamente así, porque para recibir la bendición es necesario colocarse en una posición que le permita recibirla. Es una sumisión celestial, pero esto se refiere a que para mantener la armonía uno debe someterse. ¿Es la misma razón por la que tenemos gobiernos terrenales que se basan en la fuerza? Sí. Pero sin eso habría caos en este planeta. Habría caos. Así que esta es una sumisión forzada. Pero a través del canal sabemos quién se somete a quién. Todos nos sometemos al canal. Si eso es, no hay amor fraternal. De esto hablamos en 1 de Pedro capítulo 3. Que la mujer debe estar sujeta a su esposo. Para que si él no obedece la palabra, sea ganado sin palabra por la conducta de su esposa. Ella se encuentra en una posición en la que debe ser sumisa a lo que sucede, no haciendo lo que él hace, sino respetando
lo que está fuera de la voluntad de Dios para mantener la armonía sin violar su propia conciencia. Eso es andar sobre hielo muy delgado, muy difícil de lograr, pero a esto se refiere. Así que en desarmonía, la humanidad cayó en desarmonía con el cielo. Génesis 3, versículo 8, habla de se escondieron de la presencia del Señor. Ahora que están vibrando en una frecuencia diferente, están bajo la frecuencia de Satanás. La vibración de la presencia de Dios que sale de él, que sale de su ser, esa vibración choca con la vibración de ellos y les hace sentir discordia, les hace sentir aprensivos. Para estar en la presencia de Dios ahora es doloroso, porque la frecuencia vibratoria en la que Dios está operando, una vibración de amor, es diferente a la vibración que Adán y Eva tienen ahora en su ser. Si lo buscas, quizás puedas buscarlo en línea y estudiar a Manfred Klenk y el estudio de la síntica. ¿Han estudiado síntica? Manfred Klenk realizó un estudio sobre las emociones humanas y descubrió que las diferentes emociones tienen diferentes formas de ondas. El amor y la reverencia tienen una forma de onda particular, típicamente lenta y larga. El odio, la ira y la agresión tienen formas de ondas cortas y agudas. Estoy impresionado con lo que estoy leyendo ahora mismo de este tipo. Habla de Beethoven y de lo que significan las interpretaciones de sus vibraciones. ¿Quieres leerme algo de esto? Bueno, les contaré el comienzo. Dice, cuando un hombre con una barba única anuncia que los últimos cuartetos de Beethoven son en realidad extraños dispositivos para emociones nobles, emociones que se pueden reproducir con una computadora iPod. En otras palabras, que ahora podemos imitar estas emociones particulares a través de nuestra tecnología y la cosa sube. ¿Cómo se llama? Síntico. ¿Síntico? Así que el punto es que él hizo el análisis. Que cuando escuchas la música de Beethoven obtienes la esencia de Beethoven es la integridad, la honestidad, la justicia severa. Correcto, eso es exactamente lo que dice. También dice que se puede manipular mediante la tecnología. Gracias por validar mi investigación de cuando tenía 17 años. Así que estudié esto y puedo ver que Beethoven tenía esto. Cuando escuchas la música de Beethoven, saturas con la vibración. Estás saturado de la vibración de la honestidad, la integridad, pero la justicia severa. Al poner estos dos tipos de música con plantas y bebés en guarderías y escuelas, se obtienen reacciones diferentes. A las plantas no les gusta Beethoven. ¿Está bien? Pero cuando escuchas a Mozart, es una de las obras más estructuradas y alegres. Pero el problema con Mozart es que Mozart seguía siendo un músico profesional. Mozart aún presenta dificultades y cualquiera que conozca algo de él sabe que él mismo tuvo sus problemas. Pero en cuanto a la música humana, es una de las formas musicales más elevadas, estructuradas y ordenadas. Y gracias a nuestro hijo Daniel, debido a los desafíos que Daniel enfrenta con diferentes estilos musicales, encuentro en Mozart la forma más ordenada, estructurada y reconfortante en su modo desordenado. La ayuda a encontrar orden y estructura en su mente. La gente cree que si le ponen unos auriculares a una mujer embarazada con Mozart en su interior, creen que su hijo se volverá más intelectual y más sintonizado con los sonidos y más brillante, supongo.
Y eso se debe simplemente a que la vibración está estructurada, ordenada y en armonía con la mente humana. Por eso, pero hay música mejor que la de Mozart. Pero si escuchas la música de Strauss, esta música es sensual, sexual, pervertida y te inunda el alma. Así que no me digas que la música clásica te hace bien, porque no lo es. Si escuchas alguna ópera, recuerda y piensa en esto. Hitler se inspiró en la música de Wagner para ir a la guerra. Es la música de la guerra. Quiero decirte algo ahora que no quieres oír. Cuando la música es cantada por personas y se graba, la vibración, la frecuencia y la adoración del Dios que adoran se graban en la música. Al escuchar la música de la adoración que practican, de la adoración a su Dios, se impregna en la vibración de la idolatría. Se descifra en nuestro espíritu al escuchar esa música. Entonces dime, ¿es seguro para quienes creemos en el único Dios verdadero escuchar al coro del tabernáculo mormón? ¿Es seguro? ¿Quieres esa vibración en tu alma? Cuando haces clic en YouTube y escuchas música de personas que adoran a un Dios que no es de la Biblia, estás escuchando la vibración de la idolatría. ¿Quieres escuchar esa música? ¿Qué música deberíamos escuchar? Música que adora al único Dios verdadero. Antes de 1844, el sábado no era una prueba. Después de 1844 y tras el rechazo antes de la caída de las iglesias protestantes, donde la mayor parte de nuestra música se basa en la reforma protestante, antes de la caída de Babilonia, creo que la vibración de esta música es aceptable a Dios, según mi leal saber y entender. Bueno, permíteme decirlo así. Si la letra está en armonía con las escrituras y usted canta esa letra, usted es quien crea la vibración. Si escucha a otras personas cantar música de esa época con su contexto, está escuchando su vibración de esa música. Y creo que eso probablemente sea problemático. Hay una vibración portadora y una vibración fuente. Y la vibración portadora es como la transcripción que entrará y golpeará el interruptor positivo y el interruptor negativo. Sí, depende, porque Manfred Klenk realizó estudios con personas que interpretaban ciertos estilos de música, inspiradores y alentadores, y en el 80% y 90% de los casos, quienes los escuchaban mejoraron su salud. Pero en el 20% de la música de que interpretaban, la gente incluso empeoró. Luego estudiaron la vida de los músicos que interpretaban esa música y descubrieron que tenían problemas psicológicos que afectaban la expresión de la música. Sus propias vidas personales, la vibración de su vida personal se reflejaba en la música y afectaba al oyente. La pregunta es, ¿cuánto puedes permitir jugar a la ruleta rusa? Gran parte de la música Bach, según mi comprensión, es científicamente sólida, porque es matemática ordenada y armoniosa. Pero depende de quién la interprete. Por eso todo el concepto de la música grabada acelera el dominio de Satanás sobre su frecuencia vibratoria. Por eso pone música en todas partes para difundir sus vibraciones. Ahora bien, esto no significa que no puedas ir a centros comerciales. Solo significa que eres consciente de que necesitas protección.
Puedes aislarte de la vibración al estar lleno del Espíritu Santo. De modo que la vibración en tu interior sea más fuerte que la externa. De modo que cuando estás lleno del Espíritu Santo, al tocar a un leproso, esto se cura. Tú no contraes la enfermedad. ¿Entiendes lo que digo? Este es un asunto muy, muy serio. Como dije, esto significa que debemos analizar lo que escuchamos y las fuentes de dónde proviene. Y por eso necesitamos música, más música de adoradores del único Dios verdadero y de su Hijo unigénito. Ahora, andar por ahí con miedo a las malas vibraciones no te ayudará. Eso crea más espacio para esa vibración. Pero estar lleno del Espíritu Santo te permite recorrer ese supermercado e influir en todos los que te rodean con la vibración adecuada. Esto es realmente importante, ¿verdad? El Espíritu Santo trae una vibración y ahora la conectamos con el sábado y las fiestas. Iba a hacer una pregunta sobre la música, pero me pregunto si sería igual para ciertos olores. Pienso en los aceites esenciales y ciertos olores que los aceites esenciales son vibración. Me recuerdan inmediatamente algo de mi infancia, como un instante. O puedo cruzarme con alguien que usa una colonia que usaba mi abuelo o algo así. Es inmediato. El aroma es otra forma de vibración. ¿Sabes? Es curioso, ¿sabes cómo se describen los aromas? Si tienes un perfume, lo describen con notas. Tiene una nota de salida, una nota fuerte y una nota de fondo. Es una vibración. Todo está siendo, ¿sí? Todo está siendo descrito por la música. Así que justo antes de esto, estos son decodificadores de vibración. Antes, este es un decodificador de vibración. Todos son decodificadores de vibración en diferentes partes del espectro. Tus receptores sensoriales. Sí. Sí, solo iba a decir ondas de luz y así es como vemos todo. Vibración. Sensores de luz, sensores de sonido, sensores de olfato, sensores de gusto. Tocar. Vibración. No toques, no pruebes esto. No tocar, no gustar, no manipular. Esto añade un nuevo significado al concepto de kosher. Vibración, kosher. Así la manera en que el pueblo de Dios aprovecha la vibración del cielo es meditando día y noche en su Dios y en su ley, lo cual crea vibración para pensar en su amor, su gracia, su bondad y su amabilidad. El Señor es un Señor de amor, y acuda a Él en sus tiempos señalados. El séptimo día, sábado, llena esta tierra con la vibración del cielo. Y cuando abres tu alma a recibir esa vibración, tu alma se carga con las frecuencias del cielo, lo que te permite superar las frecuencias de este mundo. Quien guarde el sábado de corazón, guardará todos los mandamientos de Dios. Y Dios no quiere que vivamos con miedo, como si voy allí probablemente haya una mala vibración allí. Él no quiere que seamos la vibración del mundo. Así que todo ministro, ser ministro a través de nuestros pensamientos, el Espíritu de Jesús, el poder de Cristo, que toca nuestros corazones como un arpa, que crea vibraciones que llegarán a las extremidades del universo, para que al entrar en los mandamientos de Dios, la ley de Dios, el sábado, la luna nueva y las fiestas, estemos siendo constantemente cargados con la frecuencia del cielo y seamos capaces de ministrar, y de nuestro vientre fluirán vibraciones de agua viva para alcanzar a todos los que nos rodean.
Recuerdo la cita que habla sobre la razón por la que debemos prepararnos para la segunda venida de Jesús. Dice que no es falta de tiempo la razón. Dice que eso tiene sabor a egoísmo y que su nombre, Jesús, es atractivo. Hay una vibración atractiva. Cristo en ti es una vibración de su amor. Esta noche, al entrar en el sábado, la vibración del cielo se intensifica en la tierra. Ya ha aumentado en Australia. Y esta frecuencia vibratoria del cielo nos llega ahora mismo. La onda nos llega con mayor intensidad. Quienes sintonizan su antena con la fe y en su corazón creen que vibran con la frecuencia del cielo. Quienes no creen en el sábado, no crean, porque es con la mente que el hombre crea para justicia. Es a través de la mente que la cavidad del alma se abre para recibir la vibración. Si no lo creen, cuando la vibración los impacta, es aprehensión. Es el legalismo de la observancia del sábado. Estos legalistas que guardan las fiestas crea aprehensión en el alma porque vibra en una vibración diferente. Cuando Jesús estaba en el templo y todos los hombres y los cambistas estaban allí llenos de egoísmo e interés propio, teniendo el dinero y cosas así, de repente el Espíritu Santo vino a Cristo desde su Padre y el Padre simplemente aumentó la frecuencia y de repente, como leíste en el deseado de todas las gentes, todos fueron impactados por una vibración que crea terror. ¿Por qué crea terror? Porque están desconectados, nunca han aprendido a vibrar en esa frecuencia. Vibran en la frecuencia del egoísmo, el interés propio y la avaricia. Cuando esta vibración de amor, de generosidad, de vibración de bondad y dulzura choca con sus almas, les genera temor. La gloria de Dios era un fuego devorador a los ojos de la gente, porque los ojos decodifican la luz, los oídos decodifican el sonido de su voz. Cuando dijo, hagan de la casa de mi padre una casa de comercio. A quienes estaban en armonía, les habló como la voz de un ángel con hermosos tonos melodiosos, pero a quienes no estaban en armonía, tronó con tanta intensidad y fuerza. Pero es el decodificador quien interpreta el mensaje. ¿Lo ven? ¿Lo ven ahí? Y él tenía una visión, y quienes la vieron y decidieron que la necesitaban, era como si les estuviera venciendo, y salieron corriendo, se autojuzgaron. Se autojuzgaron, sí. Cuando leemos que él cambió la situación, ¿cómo lo imaginamos cambiando la situación? No dice que los arrojó contra la pared ni nada, ni que lo hizo violentamente. No dice eso, dice que cambió la situación. Puedo cambiar la situación, igual que enciendo mi laptop así. No tiene que ser así, ya sabes. No dice que fue así, no dice que fue violentamente. Vibración que les llega simplemente les incomoda. Están aterrorizados. Cuando percibes una vibración profunda, cuando son 6 o 7 ciclos por segundo y te penetra el cuerpo, puedes sentir una sensación de terror y no sabes de dónde viene. Les trajo las escrituras a sus discípulos porque inmediatamente percibieron el celo del Señor. Así que inmediatamente lo relacionaron con la palabra de Dios. Sintieron que la autoridad es lo que intento señalar. Sí, creo que has captado la idea que intento transmitir.
Y solo quiero concluir con algunos puntos. Cuando los discípulos subieron a la barca e iban a cruzar al otro lado, Ellen White hace una curiosa declaración que puedes consultar en El Deseado de todas las gentes. Dice que sus pensamientos eran tormentosos. Así que cuando sus pensamientos son tormentosos, se crea una vibración. ¿Y qué le pasó al mar? Se reflejó. Las tormentas de este mundo, las tormentas de la tierra, provienen de los procesos vibracionales del pensamiento humano, la turbulencia de su mente. Así que cuando Jesús habló con una voz y dijo a las alas, callen, aquíétense, una vibración emana de él que tiene un efecto en las moléculas del agua que lo calma todo. Dejó de hervir porque él pronuncia estas palabras y la vibración que emana de su voz es de calma. E inmediatamente las moléculas le responden y todo se calma. Por eso, cuando entramos plenamente en el sábado y nos llenamos del Espíritu de Cristo y de la fiesta de los tabernáculos, el sonido de nuestra voz resucitará a la gente de entre los muertos. Él fue el segundo Adán, lo hizo como hombre, lo hizo como el hombre perfecto. Encuentro en esto algo asombroso. El río de vida que emana del trono de Dios, mañana y tarde, llega a la hora del sacrificio matutino para cargar de vibración. Acuda a tu estación de carga en la tercera y novena hora del día para armonizar tu cuerpo y tu mente con el cielo. Y pide al Espíritu Santo que vibre tu alma mañana y tarde, sábado, luna nueva y los días de fiestas 3 veces al año. Medita en su palabra, piensa en las escrituras. Evita la música que vibre tu alma en la dirección equivocada o que esté relacionada con la adoración de dioses falsos. Es realmente difícil, resulta realmente difícil. Hay canciones que he escuchado en el pasado que realmente han conmovido con su amor por Dios. Y aún así reconozco que estas personas no adoran a mi Dios, adoran a un Dios que quema a la gente en el infierno para siempre. Esa música tiene una vibración de miedo. No puedes decirme que no tiene esa vibración. Cualquiera que crea en un Dios que quemará a la gente para siempre jamás tiene una vibración de miedo que emana constantemente de su cuerpo. Constantemente. Tiene que subyugar sus sentimientos, tiene que apagar sus sentimientos, sus emociones para lidiar con la tiranía de creer en tal Dios. Hay mucho más que podemos hablar sobre este tema en particular. Es un tema que apenas he comenzado a abordar, pero explica muchísimos aspectos y por qué el sábado es tan importante. Cuando dijo calla, inmudece, en la cámara del dinero, en el templo, dijo, lleven esto de aquí. Eso es lo que se nos dice. Esas cosas se movían solas, las mesas se movían, el dinero se movía. Las rocas gritarán, responderán a la vibración de su creador. Y para quienes no creen que las rocas pueden gritar, les reto a que miren su radiotransistor. Son piedras. Es silicona lo que lo hace funcionar. Gracias, necesito aclarar esto. Dios dice. Hay muchos puntos que me gustaría aclarar, pero Dios dice, visitaré la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora bien, una de las palabras para visitar es llamado a la memoria. Dice en Jeremías capítulo 17, versículo 1, que el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro en las tablas de sus corazones y en los cuernos de sus altares. Esto significa que dentro de cada ser humano se almacenan
4 generaciones de vibración. Por eso los hijos tienden a seguir caminos similares y a hacer cosas similares a sus padres, porque la vibración de los padres ha sido heredada por los hijos. Por eso Pablo habla en Romanos capítulo 7 acerca de lo que quiero hacer, no lo hago. Hay una ley en mis miembros, es la ley de mi herencia, es la ley de mis ancestros que mora en mis huesos y en mi carne, en mi genética. Un historiador lo expresó así. Así son los llantos de 1000 generaciones. Y no creía necesariamente como nosotros, pero lo ve. Pero Dios limita la vibración de nuestra herencia de iniquidad a 4 generaciones. La vibración de los hombres buenos y las buenas obras de los hombres han hecho en nuestro pasado durante 1000 generaciones. Gracias por ese filtro. Amén. Así que esa es esencialmente la enemistad, la gracia sobrenatural que Dios ha dado. Si no restringiera la vibración a 4 generaciones, sería imposible que alguno de nosotros se salvara. Nos destrozaría. Esa es la misericordia de Dios. Gracias, Padre. Aleluya. A veces te sientes tentado a aceptar cosas que no tienen ningún sentido. Es por la vibración de tu padre, tu abuelo, tu abuela, tu bisabuela o tu bisabuelo. Cosas a las que eres susceptible, cosas que te desaniman profundamente. ¿Por qué me vienen estos pensamientos a la mente? Es la frecuencia vibratoria de tu herencia para que tengas la experiencia de Romanos capítulo 3, 7. Todo es posible, podemos librarnos de esa maldición. Podemos. La única manera de librarnos de ella es meditar en la bondad de Dios, y por eso el carácter de Dios es su sello. Al meditar en su carácter, se crea una frecuencia vibratoria que nos sella con el nombre del Padre. El nombre del Padre es la vibración más grande de todas. ¿Cómo se sella en nosotros? Por el Espíritu Santo en el sábado, la luna nueva y en los días de fiesta 3 veces al año. Esa vibración se sella en nosotros para que este corruptible conjunto de vibraciones se ordene a la imagen misma de Dios. Así que necesitamos el sábado. La gente me pregunta, ¿estás diciendo que las fiestas son salvadoras? Sí. Porque tienen vibración en ellos. La persona que pregunta, ¿esto es salvador? Dice, ¿qué es lo mínimo que puedo hacer? Eso es legalismo. ¿Qué es lo mínimo que debo hacer para entrar al reino? Eso es legalismo. Así que una lista de cosas puede ser lo que no debo hacer para ser salvo. Así que cuando la gente dice no debe celebrar las fiestas para ser salvo, eso es legalismo. No tocar, no gustar, no manipular las fiestas, eso es legalismo. Encontramos un fuerte olor a este legalismo en el movimiento de la deidad. Encontramos un fuerte olor en el otro bando, con aquellos que están listos con su tienda de circuncisión, la matanza de corderos o lo que sea, que aparentemente, según he oído, existe en alguna parte. No lo he encontrado en muchos lugares, pero posiblemente exista. Que hay que hacer todas estas cosas y que la comida del Seder debe ser perfecta. Sí, esto es legalismo. Como me dicen, ¿no deberíamos comer pan con levaduras durante la fiesta de los panes sin levadura? ¿Quién me ha puesto como juez y gobernante sobre ustedes? Pregúntenle a su padre, él les dirá qué hacer. No me corresponde a mí decirles qué hacer durante la fiesta. Estoy enfocado en recibir la frecuencia vibratoria de mi Padre Celestial. Ustedes lo resuelven por sí mismos, porque la fiesta es la actividad de la frecuencia vibratoria de nuestro Padre Celestial.
Yo entro en ella y dejo que Él me diga qué hacer. Así que no estoy bajo la conciencia ni la vibración de nadie más. Espero que en esta presentación sus mentes vibren en toda una gama de asombro y de por qué vamos a resucitar a los muertos y por qué la gente se sentirá conmovida. Siervos de Dios con el rostro iluminado, resplandecientes, iremos paso a paso firme y los enfermos sanarán. Seguirán señales y maravillas. Compañías, una canción sobre eso. Está en Conflicto de los Siglos, página 612. Me emociona mucho, me emociona esta verdad. Armoniza con tantas cosas. Antes, cuando me sentía condenado por cosas como las que lucho, cosas que están grabadas en mi ser, cosas que ni siquiera conozco, Dios me recuerda los pecados de mis padres que vibran en mis huesos, no para condenarme, no para destruirme, sino para que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Por eso, la victoria de los 144,000 se distribuirá entre los salvados. Es la victoria de la frecuencia vibratoria del pueblo de Dios, acumulada a lo largo de miles de generaciones de personas que han hecho el bien. Somos la culminación de las decisiones de nuestros antepasados 1000 generaciones atrás. Si pensamos en 1000 generaciones, todavía no ha habido 1000 generaciones en este planeta. Eso se remonta a Adán. Todo lo bueno que Adán hizo vibra en nuestros huesos a través de Cristo. Porque Cristo es el único que ha hecho algo bueno desde antes. Así que mediante eso completamos la obra que Cristo comenzó en Adán. Dios no nos condena por estas cosas. Por eso Satanás ha incorporado los conceptos de frecuencia y vibración a la nueva era para alejar al cristianismo de esta verdad. Pero el Espíritu de Profecía habla claramente de vibración, frecuencia y todo lo demás. Cuando se comprende en el modelo divino del fuente y canal, podemos vencer mediante la poderosa intervención de la tercera persona en la tercera persona de la deidad, que nos es traída por los ángeles, porque vibran con el Espíritu Santo que mora en ellos. Llevan consigo la vibración del Espíritu Santo. El aceite dorado que fluye. Cuando nos reunimos y nuestros corazones están abiertos donde quiera que el pueblo de Dios se reúne el sábado, los ángeles miran de un lado a otro para ver dónde se encuentra el pueblo de Dios, que honra el sábado con una actitud estrictamente devocional. Todos esos ángeles dicen, están guardando el sábado, vayamos allá. Entonces podemos beneficiarnos de la frecuencia vibratoria que emana a sus seres. Los pastores en la montaña, mientras los ángeles se regresaban, nadie acudió al nacimiento. Hicieron lo suyo. Regresaron con toda su fuerza y con esa música gloriosa, y les indicaron los pastores a dónde ir. Me parece una verdad tan hermosa que me llena la mente de alegría. Es como si explicara tantas cosas. Es tan hermoso y engrandece mi Padre Celestial. A mi Padre hay un tiempo para velar. Cuando el Padre habla desde el cielo a la tierra, el pacto que hará al final dice que será como un trueno, porque los malvados no oirán la vibración. Pero los justos oirán, entenderán lo que Él dice. Es en las vibraciones que conectamos y podemos entender las palabras de Dios. Es como un idioma extranjero cuando oímos algo, alguien más oye otra cosa. Los malvados, a través de una vida de pecado,
Han entrenado los órganos y elementos sensoriales de su cuerpo para armonizar con la corrupción, el engaño y la destrucción, de modo que han destruido la capacidad de su ser para vivir en el cielo. No es Dios quien les hace esto, pero por supuesto, cuando Dios viene con su hermosa frecuencia vibratoria libre, son destruidos por la frecuencia vibratoria del cielo. Cuando un animal está a punto de morir por miedo y ansiedad, siente una vibración de muerte en su cuerpo. Y cuando comes esa carne, estás comiendo la vibración de la muerte. Esto nos lleva al otro nivel. Continúa y continúa y continúa. Los niveles continúan porque ¿qué tipo de vibración? Por eso debemos orar por nuestra comida. Cuando oras por tu comida, transmites vibraciones a través de ella. Pero les puedo asegurar que la mayoría de los alimentos cultivados en Estados Unidos no tienen una buena frecuencia vibratoria, porque las personas que son dueñas de las propiedades donde se crean estos alimentos ponen vibraciones en los alimentos que no están en armonía con su cuerpo. Pero la clave para esto es: te doy gracias, Padre, porque bendecirás mi comida. Esto no es poesía, es la realidad. Cuando le pides a Dios que bendiga la comida, Él puede realinear las moléculas de la misma, porque crees que Él la preservará para ti. Beberán veneno y no les pasará nada. Como les decía el otro día, la palabra bendición en español significa bendecir algo bueno. Así que cuando Dios dice algo bueno, sucede. Así que cuando Él bendice nuestra comida y ésta tiene algo malo, el poder creativo de la palabra de Dios la transformará en algo bueno. Quiero que mañana recuerden que cuando llamamos a la gente para que pase adelante para recibir una bendición y para imponer las manos sobre las personas, hablamos de bendición, que hay una vibración del cielo para reordenar las células del cuerpo y armonizarlo con el cielo. Bendecir no es una dulzura opcional, es la vida, recibir la bendición de nuestro Padre a través de los canales que Él ha designado. Mejor terminamos. Oremos. Padre Celestial, te agradezco por este tema que ha aclarado tantas cosas. Te agradezco que no tengamos que sentirnos condenados por los pensamientos y sentimientos que a menudo nos abruman y que a menudo desconocemos de dónde provienen, pero provienen de la música, las imágenes, los sonidos y otras personas con pensamientos y sentimientos diferentes. Inhalamos esas cosas, lo que crea degeneración moral. Y esta noche tenemos la oportunidad de entrar en las frecuencias del cielo con mayor intensidad. Abrimos nuestros corazones para recibir tu amor, tu misericordia, tu gracia directamente en la célula de nuestro cuerpo, directamente en las tablas de nuestro corazón. Gracias, Padre, por habernos dado el amor eterno acumulado y heredado a través de las miles de generaciones de quienes te han amado, el remanente que te ha amado y que ha llegado hasta nosotros. Y que hay 3 o 4 generaciones de cosas de nuestro pasado que tú vas a vencer en nosotros mediante el sábado, la luna nueva y las fiestas mediante la vida diaria. Y hablaremos de esto esta noche para reflexionar en tus mandamientos, para meditar en ellos día y noche, para que vibremos con las frecuencias del cielo. Ayúdanos a alejar de nosotros mismos aquello que causa vibración del mundo, de Babilonia, de la adoración de deidades y dioses falsos, de objetos y cosas que puedan estar en nuestra casa que vibren en frecuencia, en conflicto con el gobierno del cielo. Gracias porque nos ayudas a eliminar estas cosas y porque podemos cambiar de vibración de las personas y las cosas que nos rodean simplemente conectándonos con tu sábado, con tu palabra y con la adoración del único Dios verdadero. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.